Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos presentamos ahora, Señor amado, en mente, cuerpo, alma y espíritu, para que la revelación de tu palabra se haga viva en nuestra vida. Que esta sea una palabra rema, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo. Señor, que podamos hoy entender y comprender la magnitud de la grandeza de tu poder y que podamos, Dios mío, ser participantes de esa naturaleza divina a la cual tú nos has llamado. Te agradecemos, Señor amado, porque tu Espíritu Santo inspiró esta palabra y es por el cual hoy, Señor, podemos venir a ella confiados y seguros que recibiremos la porción perfecta que nuestro espíritu necesita, que nuestra alma necesita para fortalecerse y para que nuestro cuerpo, Señor, entienda de una vez a quién le pertenece. Te damos pues gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, en el versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué van a recibir? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El tema de hoy, hermanos, lo titulé: ¿en quién fue mi bautismo? ¿Cuántos bautizados hay aquí en la iglesia cristiana? Ok, menos de la mitad. Entonces los otros son todos católicos. ¿En quién fue mi bautismo? Hoy vamos a ver entonces qué es el bautismo. ¿El bautismo salva a alguien? Y si no me bautizo, ¿no me salvo? ¿Qué significa ser bautizado? Y cuando usted se bautizó, ¿lo hizo pensando en poder servir en la iglesia donde estaba? ¿O tal vez para participar del pan y de la copa y poder activar el ministerio que Dios le ha dado? Hay muchas preguntas al respecto. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver realmente qué es el bautismo y si yo me bauticé realmente en lo que Dios dice. Entonces, la palabra bautismo, que viene del griego baptismo, con P, baptismo, significa sumergirse en agua, inmersión. Así que cuando yo me bautizo, estoy renunciando a mi manera anterior de vivir. Estoy diciendo que el agua, que el que sale del agua es una nueva criatura y sale a una nueva vida. Pero parece que algunos de nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero cuando salimos del agua, parece que nuestra vida sigue siendo la misma. Tenemos las mismas preocupaciones, los mismos problemas, las mismas circunstancias, y cuando viene la situación actuamos de la misma manera
que antes del bautismo parece que lleváramos una carga continua en nuestra espalda a pesar de que fuimos a las aguas. El bautismo, o la palabra bautismo en el hebreo, es la palabra tevilá, con H al final y con B corta, tevilá, y significa acción de introducirse en el agua, y se conocía antiguamente como la acción en las aguas vivas. ¿Y por qué les hablo y les comparto esto? Bautismo literalmente significa inmersión, pero la aplicación es identificación. Cuando uno se bautiza, yo me identifico con lo que están haciendo conmigo o los que me están compartiendo algo. Estoy diciendo, yo me pongo de acuerdo con lo que esa persona dice y creo que lo que está diciendo es de Dios. Pero la acción como tal es sumergirse en el agua. Quería preguntarles si ustedes creen que la gente se bautizaba antes de Cristo. ¿Qué opinan? ¿En el Antiguo Testamento se bautizaban o no? No se bautizaban, ¿cierto? Ok, entonces Dios cambió. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero vamos a ver entonces si en el Antiguo Testamento la gente se bautizaba. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora mire el versículo 19, en el cual también fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron ¿qué? Salvadas por agua. Ahora lea el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Parece ser que Noé y su familia sí fueron bautizados. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque Dios en el tiempo de Noé hizo un juicio, ¿recuerdan? Él hizo un juicio a más de 3.000 millones de personas y les predicó por medio de Noé 100 años aproximadamente, para que ellos se arrepintiesen y se salvasen. Pero Noé halló gracia delante de Dios, y su fe lo condujo a hacer las cosas como Dios le había dicho. ¿Cómo hizo el arca? Como Dios le había dicho. ¿Cómo se pudo salvar? ¿O por qué se pudo salvar? Porque Dios lo salvó en el arca. Pero Noé y su familia fueron sumergidos en el agua. ¿Cierto que no? Veamos si es verdad.
Si usted va a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, usted encontrará que cuando comenzó el diluvio y Dios le dijo a Noé y a su familia que entrasen en el arca, dice en el capítulo 7, vamos a Génesis 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas, ¿qué? Las fuentes del grande abismo. ¿Y qué más? Entonces, ¿de dónde cayó el agua? O sea que Dios los bautizó, los inundó con agua. El agua caía ¿en qué manera? Del cielo, en cataratas. Pero ellos ¿dónde estaban? Dentro del arca. Por esta razón Dios sí les bautizó. ¿Y cuántos perecieron? ¿Cómo perecieron los demás? ¿Cómo perecieron? Ahogados. ¿Cuántos? Todos los que estaban fuera del arca. O sea que las demás personas murieron ahogadas, pero Noé y su familia permanecían vivas, aunque estaba cayendo toda esa agua de arriba y de abajo. Ahora vaya a Éxodo 14. Éxodo 14, versículo 14 al 16. Todo se estaba preparando para que cuando llegase el Mesías entendiesen perfectamente para qué era el agua. Así que Dios en el tiempo de Noé purificó la tierra ¿de qué? Del pecado. ¿Por medio de qué? Del agua. Miren lo interesante. Ahora Éxodo 14, versículo 14 al 16. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire lo que dice el versículo 21 al 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron ¿a dónde? Por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a la derecha y a la izquierda. Ahora, ¿qué pasó? Moisés pasa el mar Rojo con todo el pueblo de Israel, que era esclavo ¿dónde? En Egipto. Pero si usted lee el versículo 13, mire con la consecuencia de lo que pasó. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad como firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ustedes ya saben la historia. Todo el pueblo pasó en seco hasta el otro lado. Y cuando ya habían pasado, ¿qué sucedió? Los egipcios, con todos los carros del faraón,
600 carros del faraón, más los que estaban en el ejército. Dice, todo el ejército de Egipto entró también por entre ¿qué? Por entre las aguas. Pero cuando Moisés levantó la vara, ¿qué pasó? Y todo el ejército del faraón, que representaba la esclavitud, que representaba los opresores, que representaba la maldad sobre el pueblo de Israel, perecieron. ¿En qué? En agua. ¿Sí ve lo interesante? Ahora vaya a la ley mosaica, la ley de los levitas. Los levitas, entre el capítulo 13 y el 15 del libro de los levitas, usted va a encontrar de que Dios dio una orden a todos los sacerdotes. Y lo más significativo de los levitas, entre el capítulo 13 y el 15, era que todo lo que hicieran los sacerdotes en el templo, o ahí en ese caso en el tabernáculo, tenían primero que limpiarse con ¿qué? Con agua. ¿El agua servía para qué? Para purificarse. Es más, vaya al Levítico capítulo 13. Y allí habla, y tiene un título acá que dice leyes acerca de la lepra. Y allí Dios le empieza a hablar a Moisés para que le diga a Aarón la manera en que la gente tenía que limpiarse de la lepra. La lepra, ¿qué significaba en ese tiempo? Aún en el tiempo de Jesús. Pecado, impuro, inmundicia. Y entonces la lepra, la mujer con flujo de sangre, el hombre con emisión de esperma, se consideraban inmundos. Y tenían que lavarse con agua que corría de un río o que era agua que se movía, no era estanque, sino que se movía, por eso se llamaba aguas vivas. Y la gente tenía que ir allí y purificarse. Los sacerdotes tenían que lavar las vestiduras y esperar hasta la noche, y al otro día ya no eran inmundos, porque se habían lavado en las aguas. Entonces, las aguas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo significaban lo mismo. Las aguas eran para purificar lo inmundo, para limpiar la suciedad. Luego los sacerdotes, después de hacer rituales enviados por Dios, hacían los sacrificios por lo inmundo y luego requerían lavar sus vestidos, sus cuerpos, sus manos y todo lo que tocaran. Tenían que lavarlo con agua limpia para llegar a ser limpios y puros. Estoy viendo el recorrido desde el Antiguo Testamento. Ahora vaya a Segunda de Reyes 5:1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Yo creo que ustedes conocen esta historia. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué era? Leproso.
Lea el versículo 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve, ¿y qué le dijo? Lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás ¿qué? Limpio. Y Naamán se fue feliz. Se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. O sea, no había un río mejor. ¿Por qué tiene que ser ese río sucio? ¿Y qué le dijeron sus criados? Versículo 13. Se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 6 veces. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de ¿qué? De un niño, y quedó como limpio. O sea que la inmundicia, la lepra, el pecado, si se puede decir, quedaba ¿dónde? En las aguas. Vaya a Éxodo 30. Devuélvase ahí a Éxodo 30. En el capítulo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, y las manos, los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán ¿con qué? Con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto que perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Era importante el agua, hermanos? Desde el principio. Ahora, en el Nuevo Testamento, entonces, lavarse con agua no era nuevo. Ellos como judíos sabían que tenían que mantenerse limpios con agua. ¿Se acuerdan una ocasión cuando los fariseos le dicen a Jesús: oye Jesús, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Por qué le preguntaban eso? Porque el judío siempre que come se tenía que lavar las manos, como cuando un médico entra a una cirugía. Ellos tenían que poner las manos así. Metían las manos y las sacaban así, hasta el codo, de esta manera, para que bajara para que fueran limpios los brazos. ¿Y por qué no así, como usted se lava en su casa? Porque de esa manera
la mugre, digámoslo así, bajaba hasta el codo y caía. Mientras que así se acumula ¿dónde? En las uñas. Por eso es que los médicos se lavan de esa mano y tienen que entrar así. Entran así a pesar de que se ponen guantes y todo eso, pero tienen que entrar de esa manera. Porque sus manos, ¿cómo están? Y cuando se lavan, y tienen que no tocar nada. Un médico no puede tocar nada sino los instrumentos. Es más, no pone la mano sobre la mesa de los instrumentos, sino que le dice ¿a quién? ¿Cómo llaman? Las instrumentalistas. Y ellas le pasan a él en su mano, porque él no puede tocar nada, porque puede contaminar con la mesa, por ejemplo, donde pueden estar los instrumentos. Con el dedo allí podrían contaminar el cuerpo de la persona. Entonces era muy importante para los judíos tener las manos limpias, porque para ellos significaba pureza, limpieza. Ahora vaya a Mateo capítulo 3. Mire que Dios en el tabernáculo colocó una fuente de agua, donde los sacerdotes tenían que lavarse para poder entrar al lugar ¿qué? Santo y al lugar santísimo. Ahora, si en el lugar santo había que lavarse las manos, entonces ¿cuánto más al lugar santísimo? O sea que eso no era solamente de un sacrificio y ya. Además, ellos se lavaban las manos, metían las manos en la fuente de bronce, salían con las manos en alto, y otro sacerdote que hacía los sacrificios cogía y les lanzaba gotas de sangre del sacrificio. O sea que eran necesarias dos cosas: el agua y la sangre, para poder entrar al lugar santo y mucho más al lugar santísimo. Mateo capítulo 3, en el versículo 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea en el tiempo de Jesús, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran ¿qué? Bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo, y Dios lo mandó a bautizar a la gente en agua. ¿En dónde? En el río Jordán. ¿Eso era nuevo para los discípulos o para la gente, los judíos? Pues realmente no era nuevo, porque resulta que en el tiempo de Juan el Bautista, los sacerdotes fariseos, los que estaban en el templo de Jerusalén, bautizaban en unas piscinas a las personas. Esas piscinas se llamaban la reunión de aguas. Entonces, tanto las mujeres como los hombres eran bautizados en el templo, en unos lugares llamados piscinas o reunión de aguas. Y el agua no podía estar estancada, sino que el agua corría. Entonces el templo tenía unos
acueducto, si se puede decir, donde el agua venía de un río, entraba al templo, llenaba las piscinas y corría hacia el torrente de Cedrón. O sea, ya salían del templo y eran conducidas después al río Jordán. Y todo Israel, tanto hombres como mujeres, venían en esos lugares, en diferentes lugares, las mujeres por un lado y los hombres por otro lado, y se bautizaban allí para que fueran ¿qué? Purificados, para que fueran limpios. Entonces ellos traían el sacrificio, el sacerdote lo ofrecía, ellos pasaban luego a la pila bautismal, a la piscina, y se bautizaban, o sea, se sumergían en el agua. Perdón. Pero inmediatamente se levantaban de allí, el sacerdote con la sangre le rociaba en el cuerpo la sangre. De esa manera, esa persona, esa familia quedaba como purificada, limpia. Entonces, había un sacrificio especial en el templo. Ellos tenían que quemar y hacer ceniza una vaca rojiza. Y esa vaca rojiza se quemaba en el sacrificio, en el altar completamente. Se dejaba solamente la ceniza. Entonces las personas venían al templo y compraban una pileta de agua grande con ceniza. Se la llevaban para la casa. Y en la casa, cada día, para comer, para limpiarse, cogían del agua, de la ceniza, con la ceniza, y se lavaban las manos, los pies. Cuando la gente llegaba a una casa, ¿qué era lo primero que hacían? Le lavaban los pies. Iban a comer, lavaban las manos en esa agua con ceniza. Y esa persona, ¿cómo era? Limpia, pura. Podía comer o podía entrar a la casa y descansar. Así que la purificación era tan importante para los judíos que ellos realizaban sacrificios, hacían con la ceniza en el agua para que las canteras de agua fueran purificadas y llevadas a las personas a sus casas, y así podían cumplir todos los ritos que Dios había puesto en el Antiguo Testamento para ellos. El problema suscitó fue cuando los sacerdotes se dieron cuenta que Juan el Bautista estaba bautizando ¿dónde? En el río Jordán. Y ellos venían a él y le decían: ¿y tú qué estás haciendo acá? Pues bautizando a la gente. Pero ¿cuál era el bautismo de él? Vea el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿con qué astucia trabajan ustedes en el templo, engañando a la gente, haciéndoles creer que no viene un juicio para esta tierra a causa del pecado? Eso es lo que les estaba diciendo. Dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, Juan el Bautista bautizaba a la gente y les contaba la historia desde Génesis 1 y cómo Dios colocó las pieles, colocándose él de ejemplo,
¿Y para qué servía la piel en Adán y Eva? Las pieles de los animales. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Pero se tuvo que dar un sacrificio para eso. Entonces la gente comprendía que sí eran pecadores. Y venían al agua y eran bautizados para perdón de pecados y el arrepentimiento. Al sumergirse en el agua, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que simbolizaba el meterse en el agua? En el bautismo de Juan. Reconocían que eran pecadores, que venía un juicio de Dios porque Dios es santo, pero que creían que vendría un Salvador y se arrepentían de sus pecados. ¿Qué les faltaba? La sangre. Juan el Bautista, ¿por qué no les echaba sangre? Primero, no era sacerdote, y segundo, Jesús no había entrado en acción y no había ido ¿a dónde? A la cruz. Ahí vamos. Ahora vaya, o no, recordemos cuando Nicodemo escuchó la historia y escuchaba a Jesús en el ministerio, lo fue a buscar ¿cuándo? En la noche. Y habló con él y le dijo: Rabí, verdaderamente tú vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios, pues los milagros que tú haces, cierto, no sucederían, pero suceden. Entonces, ¿qué le respondió Jesús? De cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. O no verás el reino de Dios. No verás el reino de Dios. ¿Nicodemo le entendió? No le entendió. ¿Por qué no podía entenderle? Si era un hombre conocedor de la ley. Él sabía que los judíos, los sacerdotes, todos enseñaban que en el templo, cuando la gente se sumergía en el agua, nacían de nuevo. O sea que la inmersión, el sumergirse en el agua para los judíos antes de Jesús, significaba ese bautismo que la persona había dejado en el agua, ¿qué? La inmundicia, la impureza, y que el que se levantaba era un nuevo hombre, una nueva criatura, tenía un nuevo nacimiento. Entonces a Nicodemo no le cabía en la cabeza, pero ¿cómo puedo yo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Por eso no lo podía comprender, porque para él nacer de nuevo ya había sido. Él ya había sido bautizado en agua y ya le habían rociado la sangre. Él por eso decía: yo ya nací de nuevo, ¿por qué tengo que volver a nacer de nuevo? Por eso no lo podía entender, porque para los judíos el bautismo es algo sagrado, porque significa que el que se levanta, los niños allá no se bautizan, se bautizan cuando ya tienen conocimiento, entre los 14, 15 y 16 años. Desde los 12 hasta los 15 años ya podían bautizarlos, porque lo que estaban diciendo los judíos era que cuando podían ir al templo y se bautizaban, ellos reconocían que estaban diciendo: yo me identifico que el judaísmo, yo me identifico que la palabra de Dios es verdad y que ese mensaje es para mi vida, por lo tanto yo actúo y me sumerjo y me identifico como judío,
como uno de los hijos de Dios. Esa era la manera. Ahora vaya a Juan 19:34. Y esta es solo la introducción. Juan 19:34. Voy a leerlo de el 32. Jesús está crucificado en la cruz. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, al ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, ¿qué salió? ¿Qué salió? ¿Por qué tenía que salir sangre y agua? Porque ¿qué estaba haciendo con el agua y la sangre que caía sobre la tierra? Wow. Estaba purificando la tierra, y con sangre, porque era necesario que hubiera un sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Así que ¿cuántos fueron bautizados en Jesús? Todos. Por un solo bautismo fuimos bautizados todos. Así que su costado sacó agua y sangre. Ahora vaya usted a Primera de Juan. Vamos a ver si me acuerdo de la cita. 5:6, gracias. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua, ¿y qué? Y sangre. No mediante agua solamente, porque el agua solamente, ¿qué hacía? Limpiaba, purificaba, pero tenían que volverlo a ¿qué? A hacer cada vez que se ensuciaban. Ahora dice, no agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes? El Espíritu, el agua y la sangre. Cuando Jesús murió, Él había prometido algo. ¿A quién? Pero vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les guiará a toda verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Entonces tres son los que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Por eso está con E mayúscula. ¿No les parece bonito esto? Cómo va encajando todo, ¿verdad? Qué bonito. Ahora, Hechos 2:38. Está Pedro, acaba de venir el Espíritu Santo y se lanza tremendo mensaje inspirado en el Espíritu. Y dice en el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, confirmando lo que Jesús ya había hecho. Váyase a Isaías 53 para entender algo.
Isaías 53. Esta es la introducción. Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Isaías está profetizando 750 años de Cristo, lo que iba a pasar con él en la cruz. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos pecados cargó Jesús en la cruz? ¿Los cargó en su cuerpo o en la cruz? ¿Los clavó en la cruz o los llevó en su cuerpo? ¿En la cruz o en el cuerpo? En el cuerpo. La cruz no se llevó ningún pecado. Ahora, pongan mucha atención. ¿Cuántos pecados se llevó Jesús? Ok. Vamos a ver si es verdad. Hebreos 9:28. Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos de aquí esperan a Jesús? Pero dice que Él no va a hablar de qué. Dice que Él no va a tener ninguna relación con el pecado. Si no tiene ninguna relación con el pecado, o sea que Jesús cuando resucitó se llevó los pecados para el cielo. ¿Dónde quedaron? Sepultados. ¿Cuántos? Los ángeles son testigos de lo que ustedes están diciendo. ¿Cuántos pecados se llevó? ¿Cuántos fueron sepultados? Ok. Vaya a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted y yo estábamos muertos en sus delitos y pecados antes de conocer de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le temíamos? A la muerte. Además dice la palabra que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Se acuerdan? Hasta ahí, todo bien. Entonces, ¿qué fue lo que produjo el pecado de Adán? ¿Qué fue lo que produjo el pecado de Adán? Romanos 5:12. Ahora entramos en materia. Ya le dimos el preámbulo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? ¿Qué se transmite de generación en generación? ¿Qué? Vuelva y lea. Léalo, May. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró ¿qué? La muerte, así que fue lo que pasó a todos los hombres.
Entonces, ¿qué es lo que se transmite de generación en generación? ¿Los niños nacen con pecado? No. ¿Nacen como? Separados de Dios. Ezequiel 18:20 dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado al hijo. Cada uno será responsable de su propio pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos separaba de Dios? La muerte. Y como la muerte es separación, entonces ¿qué le pasa al niño cuando empieza a crecer? Peca sin conocimiento. Pero usted viene y le enseña los 10 mandamientos. No mienta. Le mandó una ley. Y la ley, ¿qué le dice al niño? Acabas de pecar. Y él es consciente de que ya pecó, porque ya hay una ley. Pero mientras él no conocía la ley, él no sabía que eso era malo, no era pecado. Él no lo sabía. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía calificarlo. Ahora vaya a Romanos 6. Devuélvase al 5:13 para leer el otro versículo. Leímos el 5:12, ahora leamos el 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Adán pecó, Abel pecó, Noé pecó, Abraham pecó, ¿cierto? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiero que me presten una Biblia NTV, una de las NTV, para leerla en esa versión. Ahora, miren lo interesante. Gracias. Voy a leerla en esta porque nos sacó muchas dudas que teníamos frente a lo que es el bautismo. Vamos por partes. Voy a hacer lo más simbólico posible. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es su símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de este primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. El pecado de Adán nos trajo ¿qué? La muerte. Pero Jesucristo nos trajo ¿qué? Salvación, vida. Ahora vaya a Romanos 6, versículo 1 al 3. Pongan mucha atención. Romanos 6, 1 al 3. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Dios, ¿cómo nos ve? Justos, limpios. ¿Es usted un pecador? ¿Es usted un pecador? Usted se deleita en el pecado, le gusta pecar, usted busca el pecado, anhela tener pecado para satisfacerse. No, usted pelea contra el pecado, usted lucha contra el pecado. ¿Cuántos de aquí luchan contra el pecado? A ver otra vez,
¿Cuántos de aquí luchan contra el pecado? ¿Cuántos no quieren pecar? ¿Sí o no? Versículo 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Escuche, esto es muy complicado entenderlo con su cabeza, pero en el espíritu lo puede entender. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿cargó cuántos pecados? ¿Murió por cuántos? ¿Fue qué? Sepultado con cuántos pecados. Ok. Pero dice que cuando nosotros nos bautizamos, vamos a las aguas. Y cuando usted se sumerge en las aguas, su mente, ¿en qué está pensando? ¿En qué está pensando usted en ese momento? ¿Qué es lo que tengo que pensar cuando me sumerjo en las aguas para el bautismo? Vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 3. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Piense en el bautismo que usted tuvo. Y si no se ha bautizado, pues piense en lo que va a ser el bautismo. Cuando usted es llevado a las aguas y se sumerge o la sumergen, usted tiene que estar pensando cómo Jesús murió en la cruz. Él fue crucificado y cargó sus pecados y fue sepultado junto con ¿cuáles pecados? Diga, con los míos. Ahora, cuando usted se sumerge, si usted se queda en el agua, ¿qué le pasa? Se ahoga, se muere. Entonces el agua, el bautismo es simbolismo de que yo aquí sumergido tenía que estar ¿dónde? En la cruz. Yo tenía que estar crucificado junto con Cristo por mis pecados. Entonces lo que hago es una simbolización de que cuando me sumerjo estoy ¿qué? Muriendo. Pero a medida que muero me tengo que ¿qué? Morir. Si me quedo más tiempo en el agua, ¿qué pasa? Muero, me ahogo. ¿Dónde va el pecado? Pero el pecado está ¿dónde? En la carne, en su cuerpo. Entonces yo me sumerjo. La paga del pecado es ¿qué? Entonces cuando yo me sumerjo y muero, simbólicamente porque me tengo que morir, muero, ¿qué pasa con el pecado? Ya no está. La paga del pecado es ¿qué? Si yo estoy pensando que yo también fui a la cruz y yo morí, pero Él murió por mí, entonces ¿qué pasa con mis pecados? Quedan muertos, mueren. Ahora usted se levanta del agua y cuando usted se levanta nueva ¿qué? A una vida nueva. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Más Cristo vive en mí. Y los pecados que yo tenía, ¿cómo quedaron? Ahogados, clavados y sepultados, muertos. Por lo tanto, usted ahora entra a una nueva vida con Cristo. Dice la palabra, aquí está escrito, por aquí dice exactamente, lo dice en 2 Corintios 5, 17, léalo. 2 Corintios 5, 17. Por eso Pablo lo dice. 2 Corintios
¿Es nueva qué? O sea que el que sale debajo del agua, sale a la superficie, es una nueva qué? Una nueva creación, una nueva criatura. ¿Qué más dice? Las cosas viejas, ¿cuáles? Pasaron, quedaron como. Todas son hechas ¿qué? Entonces se levanta May y empieza a caminar después del bautismo y es una nueva ¿qué? Criatura. ¿Qué tiene que ver con el pecado? Entonces May, ¿por qué sufre por el pecado? Leamos, sigamos leyendo. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, ¿cuándo? ¿Cómo fui unido yo a Jesús en la muerte? En el bautismo. Ponga mucha atención. Estamos en Romanos 6, versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados, ¿cómo dice? Como Él. ¿Cuál fue el cuerpo que se levantó de entre los muertos? Un cuerpo glorioso. Un cuerpo que tiene que ver con el pecado. Nada. Por lo tanto, así como Él resucitó, ahora nosotros cuando levantamos del bautismo, cuando subimos de las aguas, somos una nueva ¿qué? Creación. ¿Qué tenemos que ver con el pecado? Nada. Somos una nueva creación. Ahora sí que lo diciendo. También seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida pasada. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Siga leyendo. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar, escuche, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deben considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted es pecador? Si no se ha bautizado, sí. Éramos pecadores, pero no entendíamos eso. Entonces, pastor, ¿por qué sufro con el pecado en mi vida? Entonces, ¿por qué sigo pecando sabiendo que Jesús cargó mi pecado? Entre Adán y Moisés reinaba algo. ¿Qué era? La muerte. ¿Por causa de qué? Por el pecado. Pero donde no hay pecado, perdón, donde no hay ley, no se puede juzgar. Dios no podía juzgar a Adán, no podía juzgar a Noé, no podía juzgarlos por los pecados, porque no había ley. Pero venida la ley, ellos se dan cuenta que son pecadores, que transgredieron el mandamiento de Dios. Entonces envía a su Hijo y Él paga el precio por nosotros. Pero ¿por qué entonces hoy lucho contra el pecado? Sufro con el pecado. Porque el pecado se enseñorea de mí por la ley. La ley sigue
el pecado en mí usa la ley para decirme, eres un pecador. Y me condena. No Jesús, no Dios. El que me condena es ¿quién? El pecado. Pero yo soy salvo por la sangre de Cristo y porque su agua y su sangre me liberó de la maldición del pecado. Entonces usted, ¿por qué lucha con el pecado? Porque el pecado utiliza la ley y le ejerce poder a usted y le dice, usted es un pecador, usted no merece ser salvo. Entonces usted lucha contra uno que ya vencieron. Y además, ¿dónde le quedó el pecado suyo? Quedó sepultado. Por eso usted va a las aguas. Cuando usted va al bautismo, usted está entendiendo esto. Ya no soy el viejo hombre. El hombre pecaminoso, ¿dónde quedó? Muerto. Pero si usted sigue pecando común y corriente y no siente nada, ni siquiera arrepentimiento, entonces quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Muertos al pecado. Entonces el pecado, siga leyendo, no diga yo nada. Al poder del pecado. Mire el versículo 12. Voy a leer desde el 11. Pongan mucha atención, lo voy a leer despacio. Pongan mucha atención, el 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. O sea, ¿cuánto poder tiene el pecado sobre usted? Nada. ¿Usted puede ser pecado? No. No lo hago y punto. Sigue diciendo. Al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo usted lleva en esta iglesia y le hemos predicado de Satanás? ¿Cuánto le hemos predicado del diablo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué razón o qué tenemos que hacer con el pecado? Es lo mismo. Nos preocupamos más por tener el conocimiento de Dios, por la revelación de Dios, por la relación con Dios y no perder tiempo con el diablo. Me preocupo tener una vida nueva, una vida en el Señor, una vida llena de principios y no en el pecado. Entonces no me preocupo por el pecado, aunque yo sé que ahí está. Pero es para mí que no es importante. ¿Por qué? Cuando es para mí no importante es porque yo sé que Él no tiene poder sobre mí. Lo puedo dominar. Siga leyendo. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿Qué usa el pecado para dominarlo? La ley. La ley. Por eso tenemos tanto problema en las iglesias. Usamos ley y usamos gracia. Ley y gracia. Pero cuando usted le mete la ley, está dándole poder ¿a quién? Al pecado. Y entonces, ¿cómo se siente? Culpable. Pero se le olvida de que en el bautismo, ¿usted qué? Murió. Fue crucificado juntamente con Cristo. Siga leyendo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen ¿qué? Una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Versículo 14. El pecado ya no es más su amo.
¿Sabe por qué el pecado lo ha perseguido a usted y lo inculpa? Porque usted es esclavo todavía del poder del pecado. Porque todavía no se ha dado cuenta de que ese pecado fue sepultado, fue crucificado en el cuerpo de Jesús y que ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que si usted se enoja, ya no tiene que enojarse, ¿sabía? Si usted mentía, ya no tiene que mentir. Nadie lo obliga, ni el pecado lo obliga para quedar bien con el vecino. Diga la verdad. No se aire, no tenga celos, no tenga contiendas, no tenga disensiones, porque cada vez que usted lo hace, el poder del pecado es su amo. Y vuelve y lo esclaviza. Y lo esclaviza. Y usted se la pasa toda la vida creyendo que no fue capaz. Y se le olvidó que fueron sepultados en el bautismo. Versículo 15. ¿Cuál? 14. ¿Cuál? Sí, el 14. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva ¿a qué? A una vida recta, dice acá. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida recta. Si usted ha lastimado a su cónyuge, si le ha gritado, tiene todo el derecho y la libertad para arrimársela a ella y decirle: mi amor, te pido perdón porque te grité, porque te lastimé, te golpeé con palabras necias que realmente en mi corazón yo no las siento. Usted lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no soy ¿qué? Esclavo del pecado. Soy nueva ¿qué? Criatura. Pero si usted no lo hace, todavía es esclavo del orgullo, del egoísmo y está bajo el poder del pecado, y por eso usted no puede, no lo puede hacer, porque usted, algo de donde usted le dice: no, es que es bobo, o es que es boba, que lo haga ella, que lo haga él. No practican el pecado. Por eso corra primero al Señor, pídale perdón, y usted está en toda la libertad de ir y decirle al que sea: ¿sabe qué? Perdóneme. No, perdóneme usted a mí, aunque el otro pecó fue, el otro fue el que pecó, pero usted sabe que usted va y dice: ¿sabe qué? Perdóneme. De lo contrario, si usted no lo hace, está bajo la ley, bajo el poder del pecado y es esclavo de él. Terminamos con Efesios capítulo 2. Me les gasto 10 minutos porque la alabanza terminó a las 10:45. Entonces por eso me les corrí. Efesios 2. Así que descanse, hija mía. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Eso cuándo era?
antes del bautismo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que ¿cómo éramos? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Así que, hermanos, vaya al versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está sentado usted y yo hoy? Entonces usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. Entonces ya no vivo yo, sino que Cristo ¿qué? Vive en mí. Vaya a Efesios 4:22 hasta el 24. Dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. Así que ¿qué le tiene que decir usted al viejo hombre que anda con usted? ¿Qué es despojarse? Quítese, mijo. Quítese lo que tiene. Quítese la ley. Quítese el poder del pecado con el que me venía a atormentar, que está viciado con fuego en los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién se tiene que vestir? Yo, porque ya Jesús me vistió de lino fino, blanco, para la salvación. Ahora me toca a mí colocarme el vestido de la santificación. Ahora entonces dice: vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo dice? Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Saben, en Juan 3, versículo 11 y 12, me impactó una cosa para terminar. Juan 3, 11 y 12. No puedo dejarlo de leer. Juan 3, 11 y 12. Cuando Jesús está con Nicodemo, le dice Jesús: de cierto digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Dónde está sentado usted? Entonces, ¿cómo no puede creer si está sentado en lugares celestiales? Porque ahora todavía el pecado tiene poder sobre usted, porque usa la ley para condenarle. Pero los que estamos en Cristo no estamos en condenación, somos libres. Y termino en Génesis 1:10. ¿Cómo le parece? Génesis 1:10. ¿Qué hizo Dios cuando
hizo los cielos y la tierra. Y llamó Dios a lo seco como, y a la reunión de las aguas, y vio Dios que era qué. ¿Qué hizo Dios con la tierra? ¿La llenó de qué? De agua. ¿Y qué sacó? Toda la tierra estaba como, en el principio, llena de agua, sumergida en agua. Pero Dios, en su amor y en su nuevo nacimiento para el hombre, para la creación, hizo que del agua brotara ¿qué? La tierra. Y brotó un pedazo de tierra, la tierra seca, a la cual llamó ¿cómo? Tierra. Y al conjunto de las aguas, mares. ¿Qué hizo Dios en el principio con la tierra? La bautizó, la sumergió, la hizo morir, pero también la hizo ¿qué? Nueva. La tierra es nueva. Por eso en Apocalipsis dice, ¿y Dios hizo qué? Habrá nuevos cielos y nueva tierra, y el agua, el mar, no será más. ¿Cómo le parece? Dios le dijo algo a Juan el Bautista, le reveló algo a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a Jesús, Jesús, ¿tú vienes a mí cuando yo debo ir a ti? Deja que las cosas se cumplan como está escrito. Y Juan el Bautista se lo dijo a los judíos, en verdad os digo, yo os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero después de mí viene uno que os bautizará en espíritu y en fuego. El espíritu es el Espíritu Santo, y el fuego, Dios le dijo a Noé, nunca más destruiré la tierra con agua, más será ¿por qué? Por fuego. El último bautismo que falta, hermanos, que Dios va a hacer sobre la tierra, ¿va a ser en qué? En fuego, ya no en agua, para purificar todo y volverlo a hacer de nuevo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que hay mucho que aprender de esto, Señor. Pero hoy, Señor amado, nos ponemos delante de ti y tal vez tenemos de perdón porque no sabemos lo que era el bautismo. Este bautismo, Señor amado, sumergidos en el agua, es más que sumergirse en el agua. Es decir, que yo he muerto juntamente con Cristo en la cruz y que toda la pecaminosidad, toda la naturaleza pecaminosa quedó inundada, quedó muerta en esa agua, y que el que se levanta, Señor, de entre esa agua y sale nuevamente a la superficie, Señor, es una nueva criatura, completamente nueva. Todas las cosas viejas pasadas quedaron atrás, ahora todas son nuevas. Hoy, Señor, reconocemos que ha sido el pecado el que nos ha engañado con la ley para hacernos sus esclavos. Por lo tanto, desde hoy, Señor, cuando me enoje, cuando me llene de ira, cuando me dé rabia, cuando tenga celos, cuando tenga disensiones, cuando tenga pleitesía, cuando haya algo, Señor amado, que vaya en contra de tu voluntad, Señor, recordaré el bautismo en agua y me acordaré que ese viejo hombre ya fue totalmente muerto, sumergido, y que el que vive ahora ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí para la gloria de Dios. Señor, necesitamos un verdadero bautismo.
Necesitamos sumergirnos realmente en la verdadera agua. Y cuando tú fuiste a la cruz, aquel soldado lanzó su lanza y de ti, de tu costado, salió agua y sangre. Agua que nos purificó y sangre que nos redimió, para que hoy, Señor amado, podamos estar sentados en lugares celestiales con Cristo, en una nueva vida, en un nuevo nacimiento, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.